Bueno amigos, hoy voy a hablar de la narrativa del psicópata y el narcisista y sus reacciones. Es un vídeo que hago a petición de un comentario, pero no recuerdo exactamente si era este el tema, pero sí que estaba relacionado y creo que servirá. Si queréis complementar un poco este vídeo, os recomiendo que veáis otro que hice, que se llamaba, no recuerdo exactamente el título, pero algo así como Las historietas del pasado del psicópata, que es el tipo de historias y cuentos que suele contar el psicópata cuando te conoce. Tanto el psicópata como el narcisista tienen una historia, una narrativa, un personaje, una máscara. Pero aunque tienen una máscara, la utilizan por razones distintas. En el caso del narcisista es una necesidad, o sea, es por pura supervivencia. O sea, el narcisismo en sí mismo es una máscara. No es un ser real. La persona narcisista es un personaje ficticio que se inventa. Y después él mismo cree en su existencia. Entonces el narcisista lo que hace es crear un yo falso y real para proteger su frágil autoestima. Y después necesita que los demás le confirmen la grandeza de su yo falso. Se necesita esa validación externa, ese refuerzo narcisista, ese combustible. En cambio, el psicópata utiliza una máscara no por necesidad, no la necesita. Tampoco para proteger nada, porque no tiene fragilidad interna, no tiene nada dentro. Lo hace como un disfraz temporal para engañar a los demás. Es una herramienta. O dicho de una forma más simple, tanto el narcisista como el psicópata se muestran ante ti con una identidad falsa. Pero en el caso del narcisista es por necesidad, en cambio el psicópata es por camuflaje. O sea, el narcisista tiene una personalidad falsa y una historia que se manifiesta y se comunica a los demás a través de su forma de hablar, de su lenguaje, de su aspecto físico, de sus logros, de sus hobbies, de su profesión, etc. Por eso es muy típico cuando te relacionas con un narcisista y no lo sabes todavía, que te vayan contando cosas de su vida, de su pasado. Te dirán que yo he sido un niño o una niña muy brillante, muy especial, nadie me comprendía, o abusaron de mí de pequeño. Te harán saber que han tenido una relación difícil con su madre o su padre, especialmente la madre. Eso en cuanto al pasado. En su presentación actual se mostrará como una persona que se percibe a sí misma como especial también. De muchas formas. Puede ser, yo soy una persona muy atractiva. Yo soy una persona muy persuasiva, porque soy muy amable, muy simpática. Normalmente los narcisistas toman dos caminos. Uno más arrogante, que es el de dominante alfa, líder, y otro más encubierto, donde parecen humildes. Pero como he dicho antes, el narcisista, en el fondo, es una ficción y te necesita que tú le confirmes esa ficción para sentirse bien, para sentirse vivo. Por lo tanto, el narcisista como compañero, amigo, etc., es una persona absorbente. Es una persona que necesita mucho a las personas que tiene cerca y las vampiriza. Les extrae su cariño, su atención, su tiempo, sus recursos, sus favores, su apoyo.
Entonces, ¿qué ocurre cuando llega el día en que tú cuestionas, confrontas al narcisista y a su imagen y a su personalidad? Eh, Cuando hay indiferencia por tu parte, o negación, o abandono. Eso es lo más temido por un narcisista. Eso crea una crisis vital, una crisis narcisista. Y puede haber varias respuestas por su parte. Una, hostilidad, odio, desprecio, rabia contra ti. Otra muy común en el narcisista es retirada, huida, porque no pueden tolerar tu presencia ya. Y sea cual sea, cualquiera de las dos anteriores, van a buscar rápido un sustituto, un nuevo suministro. Necesitan ese refuerzo narcisista, es como la energía vital para un vampiro. Bueno, ya he explicado el tema del narcisista, pero ¿cómo funciona todo esto en el caso del psicópata? Pues la narrativa es muy similar. Lo que te van a contar, lo que te van a presentar es parecido. Pero el fondo, la motivación y el desenlace son distintos. El psicópata, cuando lo conoces, también te va contando su pasado, su versión. Claro, tú no sabes que es un psicópata. Y se parece mucho a lo que cuenta el narcisista también, con pequeñas diferencias sutiles. También te va a contar que ha sido maltratado, o que sufrió abuso sexual en la niñez, o que no ha sido querido, o que la gente le envidiaba por ser guapo, o listo, o rebelde. Y parte de esa presentación, esa narrativa que conlleva el personaje del psicópata, naturalmente se transmite también con su lenguaje, su aspecto físico, su forma de presentarse ante los demás, la máscara que utiliza, el disfraz, que puede ser de muchos tipos, es un camaleón. A veces es una máscara seductora, muy provocativa y sexual. Otras veces parece una persona muy amable, muy servicial, por lo menos al principio. Con el paso del tiempo te hablará de su familia o de alguien de su familia o de sus exparejas y no te dirá nada bueno de ellas, normalmente, a no ser que le convenga. Él o la psicópata son personas controladoras, dominantes. Ya lo muestren abiertamente o no, pero son personas que no necesitan a nadie. Pero el psicópata busca tener personas en su círculo íntimo, cercano. Pero lo hace porque es la forma en la que puede actuar sin que el público vea lo que hace. Puede actuar en la intimidad. Puede conseguir lo que realmente desea, que es estatus, recursos, apoyo, sexo, dinero, marionetas con las que puede jugar en sus juegos de poder, personas con las que puede triangular, o sea, las que puede usar para hacer daño a terceros, y también cubrir sus necesidades, que en el caso del psicópata son muy básicas. Lúdicas, o sea, pasarlo bien, entretenerse, de control, dominar a alguien, ser el amo de otra persona, esclavizar, y en algunos casos sádicas, o sea, causar daño y disfrutar con el dolor. Cuando tienes una relación con un psicópata y empiezas a sospechar o lo descubres, normalmente tras largo tiempo, o sea, cuando te vuelves hostil, cuando lo confrontas, le atacas, le cuestionas,
o le abandonas, no puedes crear ningún daño, ninguna crisis narcisista en ellos. Esa es la gran diferencia. O sea, no les afecta para nada. Y si les afecta, es solo una cuestión temporal del momento. Nada profundo. Pero el psicópata sí crea una reacción, sobre todo de castigo. El psicópata piensa, ¿cómo va a salirse con la suya un idiota como tú? ¿Cómo te atreves a desafiarme? Vas a pagar por esto. Y normalmente la forma que tiene de hacerte pagar es, primero, sustituyéndote rápido por otra persona. Porque simplemente tú no significas nada, no eres nadie para el psicópata. Y no es nada personal, es así. Después a veces es a través del desprecio y la venganza. Y cuando un psicópata quiere vengarse, no tiene ningún freno, ninguna conciencia moral, ningún límite. O sea que puedes esperar cualquier cosa. Y por último, y más común de lo que la gente cree, el psicópata te envía al olvido, porque, como he dicho antes, tú nunca has sido importante para el psicópata, nunca. Bien amigos, este era el vídeo sobre la narrativa del psicópata y el narcisista, cómo se presenta y cuáles son sus reacciones comunes cuando descubres cómo son.